Bueno, en esta segunda parte vamos a tratar el tema del viaje, que fue peor que una película de terror de estas malas, malas, malas. Vamos a comenzar dando las gracias a todos los que visteis el vídeo. Y ya sabéis, como siempre, si queréis suscribiros, suscribiros, si queréis dar la campana, bueno, etcétera. Así que vamos a empezar con esta segunda parte. La primera parte es hasta que llegó el coche a Nueva York. Os aconsejo que veáis el vídeo entero si tenéis pensado traer un coche, ya que voy dejando cosillas que me voy acordando y os puede ser útil. Vamos a diferenciar el vídeo en tres partes. Desde que salió el coche de Estados Unidos hasta que llegó al puerto, de puerto a puerto, y desde la aduana hasta casa. Tras varios días pensando cómo hacer el vídeo, lo más sencillo y lo más fácil de ver era hacerlo así. Vamos a intentar ir compaginando un poco las fotos con los PowerPoint. Si os fijáis, podemos ver tres zonas separadas, los correos electrónicos, que fue terrorífico, voy a contar cuánto escribí, las fechas más importantes del viaje y los gastos en cada parte del viaje. Como ya os conté anteriormente, el coche lo compré durante el Espíritu de Montjuïc, que estaba yo en Barcelona, y lo compré el día 4 de abril. El día 5 acepté una puja de USHIP de una empresa que se dedicaría a traerme el coche a España. Los documentos que me pidieron fue el título del coche, la factura de compra-venta y mi DNI. Tras pagar la señal, el transportista intentó ponerse en contacto con el vendedor, pero bueno, como esta era una muchacha que ya os conté que se fue a Hong Kong, se le había dejado el coche a un amigo, el transportista estaba intentando hablar con ellos, pero nada, no había forma. Pues me dice el transportista que no lo consigue localizar, que me ha estafado. Y ya está. Hablé con la muchacha y es que había un problema con el teléfono, que ya empezaron los problemas. Estuvo 2 o 3 días el coche allí parado por este tema. Después de decirme que me han estafado, el transportista me comenta que yo no le había dicho que el coche no andaba. Y es lo primero que puse, pero bueno. Al final, discutiendo entre uno y otro, al final conseguimos que por 250 euros extra me lo trajera para España. Porque ya no se podía traer por Roro y tal. Roro es el sistema este que lo sube al barco y luego lo bajan. Así que había que meter un contenedor y traerlo. Una semana después, ya que estaba organizado para hacer el viaje, me dice que te necesita una autorización para poder llevarse el coche, porque no puede viajar con él sin la autorización. Bueno, al final, otra vez la cosa se detuvo y estuvo varios días el coche allí parado, porque ya el transportista que iba no iba, bueno, un lío. Ya una vez firmada la autorización, todos los papeles allí, etcétera, llevaba el coche varios días más allí parado y no sabía nada del transportista. Se lo comento y bueno, se pilló un cabreo conmigo que no vea, por el tema de que dice que eran 5.500 kilómetros, que había que llevar el coche de costa a costa, que le iba a salir más caro, que se le iba a costar 1.200 llevarlo, bueno, un lío. Al final me dice que ha encontrado una empresa que se lleva por 600 euros, pero yo tengo que pagar otros 200 euros por el transporte y unos 150 euros para un seguro, que si no el tío no recoge el coche. Pues nada, otros 350 euros. Esto empezaba bien. Bueno, al final recoge el coche, me dice que tiene que pasar por Nueva Jersey a recoger algunos coches más y lo que faltaba. No llega a tiempo para subir el barco. Bueno, tras unos días buscando barco otra vez, me manda una factura con los gastos que llevamos y me pone que el coche va para un sitio que se llama Kranj en Eslovenia. Madre mía. Después de hablar con él, que se había confundido con la factura, bueno, un lío, madre mía. Tras varios días sin saber nada de él, de nuevo, me dice que no encuentre viaje para Valencia y que ha decidido que el coche va para Amberes. Nada, que se va para arriba. Nada, que no me preocupe, que el coche va para Bélgica y él se encarga de traerlo a Valencia. Y yo me fío de él. Como ya imagináis, esto no saldría bien, pero bueno. Bueno, imaginad la locura que tan solo para sacar el coche de Estados Unidos, al llegar al puerto, acabé escribiendo 332 mensajes, de los cuales primero auxilié al transportista, luego al vendedor, luego al amigo del vendedor, luego al transportista durante todo el proceso. Desastroso, fue desastroso. Desde el día 4 que pagué el coche, conseguí que subiera al barco el día 29 del mismo mes.
Tardaron 25 días en solucionarme todos los problemas hasta que pudimos subir el coche a un barco. Que por cierto, no iba a Valencia, iba a Amberes. Bueno, en la primera parte voy a hacer un resumen de los gastos que pagué, aunque hay que añadir que aquí también he metido el transporte. El transporte era 1.700 euros. La sorpresa de que no sabía que el coche andaba, 250 euros. El transporte por tierra, 350 extra de lo que habíamos hablado. En total llevaba gastado ya 2.300 euros solamente en sacar el coche de Estados Unidos. Y ahora empezaba lo bueno. Segunda parte, de Estados Unidos a Bélgica. Amberes. El 5 de junio me llaman, bueno, me escriben un correo desde Amberes que habían hablado con el transportista y era para ver cómo iba a hacer la operación. O si lo hacía todo allí o me daban un pase para mandar el coche hasta Valencia. Yo decidí mandarlo hasta Valencia y me mandaron un papel con lo que tenía que pagar allí. Y adivina, toma palo. Bueno, el despacho de aduana, 150 euros. Los gastos locales del puerto, 460 euros. Bueno, bajar el contenedor, limpiarlo y llevarlo a un almacén mientras que esté allí. Que ese tiene un mantenimiento de 5 horas al día, pero me regalaron una semana. Mira lo que bien, algo, algo. Y luego me cobraban 65 euros por subir coche al camión. Aparte, tenía que dejarle el IVA y un depósito de 750 euros hasta que llegase el coche a España y yo hiciera los papeles. Era en plan de que así se aseguraban ellos de que yo terminaría el proceso en España. Una vez llegado, desde el día 16 hasta el día 19, no encontraban el contenedor, no podían descargarlo, había problemas. Y al final me hicieron el T1, que es el documento de tránsito comunitario que deja pasar las mercancías dentro de la Unión Europea, de un país a otro. En esta foto podéis ver los papeles del coche antes de que desaparecieran. En Estados Unidos, el vendedor, bueno, el amigo metió los papeles en el coche y se los dio al transportista. Pero tenían que llegar a Amberes para poder hacer la gestión, pero nunca llegaron. Ya veremos por qué no llegaron. Pero bueno, con las fotos y tal, se pudo hacer el T1 para poder cargar el camión y mandarlo para Valencia. Pero no. Me llama el transportista de Estados Unidos que ha hablado con Amberes y que lo mejor es que lo mandemos a Santander en un barco. Y me negué. Directamente dije que no, que yo quería que el coche fuera en camión y que se dejasen de rollos, que llevaba ya muchos problemas y que no quería más. Así que después de varios días no tenía transporte. Al final me dijo que habían localizado un camión que me lo podía llevar incluso hasta Almería, si le pagaba un plus, el cual eran 250 euros. Y digo, bueno, por 250 euros pues ya me lo lleva para casa. Y aparte 50 euros por parar en Valencia y hacerme las gestiones. Y digo, pues bueno, perfecto. A todo esto, el de Estados Unidos me dice que si no me importa, pagarle yo al transportista. Que me iba a mandar, bueno, me iba a reembolsar 1.500 euros, entonces yo le pagaba cuando llegase el coche a Almería y ningún problema. Vale, va el camión a recogerlo y me dice que no están los papeles hechos porque no es un coche, que son dos coches. Yo no tenía ni idea. Lo que realmente tenía que pagar era mi coche más otro que iba a Alicante. De los tres coches que iban en el contenedor, uno se quedaba para Alemania, creo que era, y los otros dos bajaban para España. Entonces a mí me había entregado el dinero para que yo pagase los dos transportes. Y la persona que tenía que hacer las gestiones, igual que yo, el T1, iba con retraso y tal, y lo estaba haciendo. ¿Qué pasó? Que llegó el camión y como no estaban los dos coches, se volvió a ir. Y tardó unos días en volver, parece que era un fin de semana, para recoger los dos coches para bajarlos a España. Y ya el día 21 salieron para España. En esta segunda parte escribió otros 150 correos. 25 con el de la aduana de Amberes. Luego se fue de vacaciones y estuvo hablando con otro con el que escribí 4 mensajes. El transportista de UCI es el que se encargaba de los pagos y le envié 20 mensajes, que fue el tema de los 1.500 euros. Y otros 100 mensajes con el que se encargó de la gestión del transporte. Así que una locura. Una locura. Desde que llegó el coche a Amberes hasta que salió para Valencia,
Fue desde el día 5 de junio hasta el día 21. 16 días. Bueno, gracias que no me cobraron el almacenamiento en Amberes, por lo menos me ahorré un dinerillo. Y bueno, ya hablando de los gastos, tenemos el despacho de aduana de Amberes 150, el puerto 450, cargar el coche 65, vaya tela para cargar el coche, yo no sé cómo lo cargaron. Y le dejé un depósito de 750, que ya más adelante me lo devolverán, pero bueno, tuve que dejarle 1415 euros. Ya ves. Ya ven, cada paso un sablazo. Cada vez que me llega un mensaje, madre mía, veía euros por todos lados. Qué desastre. Bueno, vamos con la última parte. Bueno, espero que os guste el vídeo. Llevo ya 3 días grabándolo. Estoy ya un poco harto del vídeo, pero bueno. Bueno, pues el coche llegó a Valencia el día 25 de junio, ¿vale? Y el del camión dijo que se iba, que no podía esperar y que se iba. Que ni me lo llevaba a Almería ni nada, que se piraba. Así que le pagué los 1500 euros y se piró. El coche seguía sin tener los papeles, así que nada, la verdad es que Valencia, la empresa hasta un cargo, se portó muy bien conmigo y me lo hizo todo a través de las fotos. Así que ya lo metimos para la aduana. El otro coche que venía conmigo fue perfecto y el mío tuvo un problema con un número del bastidor que no se veía bien y me lo echaron para atrás, tenían que revisar el vehículo. Bueno, estuvo un tiempo ahí mientras que pudieron revisarlo y comprobar que los números de bastidores coincidían con lo que decía. En la documentación del coche venía un número, pero luego en las fotos se veía, parecía que era otro. No sé si era un 8 por un 3 o no sé. Y al final tuvieron que esperar para revisar el vehículo para comprobar que la chapa del coche donde va la numeración era correcta. Y esto tardó bastante tiempo. Apúntele bien. Una vez en Valencia, otra vez a pagar. Ciudad que pasa, ciudad que pago. Bueno, el despacho de aduana en Valencia fueron 180 euros. Más tramitación y gestión aduanera, nada, 20 euros más. La entrada y salida, también el tiempo que estuvo el coche allí, que fue aproximadamente una semana, otros 180 euros. Y luego los gastos propios del DUA, que fueron 200 más 500 de IVA. En total, otro dineral. Menos mal que había que descontar los 750 euros que ya teníamos de antes. Pero bueno, aquí no terminaron los gastos, porque pensás que tengo que llevar el coche hasta Almería. En total conseguí que los dos coches me lo llevaran por, no sé si fueron 500 euros, de los cuales yo tuve que pagar 350 y el otro hombre tuvo que pagar el resto. Ahí en Valencia no tenía cómo llevarlo. Hablé con un amigo que ya me ha transportado varios coches y me hizo un precio, creo que bastante bueno. Y nada, ya por fin llegaría el coche de una vez a Almería. En el contenedor íbamos 3 coches. Uno de ellos era creo que era un Mercedes 560L o algo así, que iba para Alemania. Y lo último que sé es que estuvo más de 50 días en Bélgica, en el puerto, pagando 5 euros diarios, porque los papeles del coche no aparecían. ¿Qué pasó con la documentación? Pues nada, que el transportista de Estados Unidos, en vez de enviarla a la aduana de Bélgica, lo cogió y lo mandó a un número de cuenta, a un IBAN. Claro, no iba a llegar a ningún sitio, así que tuvimos que esperar a que llegase a Bélgica y que lo devolvieran a Estados Unidos. Recuperé la documentación más o menos a los 2 meses. Sé que llegó antes del final de año, pero no sé tampoco exactamente cuándo llegó. De todas formas, yo ya había hablado con la vendedora de Hong Kong a ver si me podía hacer otro contrato de compra-venta, pero era un lío, porque claro, yo tenía que conseguir la documentación original del coche para que me hicieran la copia, tenía que hablar con Orlando, creo que era, para que me sacaran. Bueno, un desastre. Pero bueno, al final tuvimos suerte y la encontró. Al llegar a la documentación, me doy cuenta que en vez de venir la mía, viene la mía y la de otro coche. Oh my God. Y era el coche de Alicante que me había mandado a mí las dos documentaciones. Así que por los correos conseguí hablar con este muchacho y le mandé la documentación suya por correo certificado, que encima palmé 20 pavos. Pero bueno, os dejo una foto del coche que venía junto al mío, que me mandó el muchacho una foto. Y nada, me contó también que le habían dado unos golpes en el coche, bueno, le habían hecho un desastre. Le habían, con un tornillo, le habían cogido por debajo, y le habían roto, no sé si le habían doblado algo del chasis o de la estribera, bueno, me contó algo exactamente, pero ya la verdad es que no me acuerdo. Oh my God. Y nada, y ese fue el viaje hasta que llegó el coche a casa. Y los papeles. Bueno, aquí os dejo, para que veáis, otra tanda de correos, 186 correos más. Qué desastre. Al final el coche llegó a Almería
el día 8 de julio, por la noche, creo que a las 12 de la noche sería aproximadamente. Llego súper tarde, porque como tuve que parar Alicante y todo el rollo. Y bueno, gastos, si os fijáis, hay que restarle los 750 euros que me dejé en depósito. Y más o menos me gasté esos otros 700 y pico euros. Para finalizar el vídeo, vamos a hacer un resumen de todo y a ver cómo ha ido. Bueno, lo de los 670 correos, que os diga, una locura. Oh my God! Yo no sé cómo aguanté tanto, porque es que era correo a todas horas. Cuando no era uno, era el otro. Pensad que la vendedora estaba en Hong Kong, el otro en Amberes, el otro en Estados Unidos. Bueno, pensad que por el cambio horario me pasaba hasta las 5 de la mañana escribiendo correos, porque era todo por la noche, para poder compaginar el horario. Un desastre, os digo en serio. Creo que fue agotador. Aquí os dejo lo que tardó el coche en llegar. Al final fueron 95 días, pero claro, normalmente es menos. El Toyota me tardó bastante menos. Pero como tuvimos tantos problemas, porque si os fijáis, en cada fase del viaje salían 200 problemas, al final se fue a casi 100 días. Pero bueno, no está tan mal. Bueno, vamos con lo que mucha gente quiere ver. ¿Merece la pena traer un coche de Estados Unidos? A mí me ha costado 4.500 más o menos. Es verdad que seguramente se me haya olvidado algo o haya ajustado un poco también los precios de algunas cosas porque no me acuerdo. Pero es que eso ya cada uno, depende del coche, es que las ganas que tenga de traerlo, eso ya es algo muy personal. Recordad que los gastos no acaban aquí. Aparte del tema de restauración, que no voy a hacer cuentas, porque si hago cuentas mejor le prendo fuego al coche. Recordad que hay que matricularlo, hay que pagar la empresa de clásicos, hay que pagar Hacienda, hay que sacar el permiso de circulación, tienes que hacer una ITV especial que son 100 y pico euros, tienes que ir a tráfico a sacar las matrículas, tienes que pagar las matrículas. Bueno, hay que seguir sumando, echarle otros 1.000 y algo euros. Después de muchas horas haciendo el vídeo, espero que haya gustado. Si queréis suscribiros, lo de siempre. Si queréis dar like, le dais, que yo creo que por la hora que llevo me merezco el like, pero bueno. Y nada, espero que les sirva a la gente por si quiere traer un coche. Y en el próximo vídeo vamos a ver cómo llegó. Vamos a empezar a meterle mano, ¿no?